pues estamos a martes 22 de marzo. El tema de esta charla es película delgada y nanopartículas de materiales semiconductores. Mi nombre soy el doctor Horacio Tolín Pineda León, profesor de la Universidad de Sonora, y estoy preparando una charla para la segunda jornada químico-ambiental, que será del 22 al 25 del presente. Este evento es para el martes 22 de marzo, o sea, el día de hoy. Bueno, vamos a avanzar. Los sólidos platónicos. Los sólidos platónicos tenemos el tetraedro, tenemos que son 5, son así porque fueron catalogados por Platón como los únicos, desde Platón como los únicos tetraedros que tienen todas sus caras iguales y que tienen todos sus lados iguales cada una de sus caras. En este caso pues tenemos el tetraedro, que es el que tiene menos caras, de 4 caras. Tenemos el hexaedro de 6 caras, el octaedro 8 caras, que el tetraedro son triángulos, 4 triángulos, el hexaedro son 6 cuadrados, el octaedro son 8 triángulos y triángulos equiláteros. En el dodecaedro tenemos 12 caras y son pentágonos todas sus caras, mientras que en el icosaedro tenemos 20 caras que son triángulos, ¿no? El icosaedro. Entonces son los únicos 5 que tienen todas sus caras iguales entre sí y que se pueden formar figuras en 3 dimensiones, ¿no? Y que son polígonos, ¿no? Cada una de sus caras. Bueno, un poco de lo de las ciencias materiales. El objetivo es la síntesis o creación de nuevos materiales de interés tecnológico. Entre los equipos interdisciplinarios que puede haber en la ciencia de los materiales están los químicos, los físicos, los ingenieros, los biólogos, los cristalógrafos, los matemáticos. Las actividades que hay que realizar es el crecimiento cristalino, la caracterización estructural y pues el estudio de sus propiedades. Bueno, tenemos 14 redes tridimensionales de Bravais. Bravais demostró que solo hay 14 tipos de redes o formas únicas posibles en la que los puntos pueden distribuirse periódicamente en el espacio. Cualquier red puede ser representada por una celda primitiva, pero a veces es conveniente y apropiado elegir una celda no primitiva o múltiple. Entonces, pues tenemos estas redes. Aquí están las 14 redes que en algunos casos con 3 de estos arreglos se pueden formar las hexagonales también, ¿no? Entonces por aquí se pueden resumir en 7 o 6 sistemas cristalinos que son estos, ¿no? Tenemos el sistema y tenemos base cristalográfica. Entonces el sistema triclínico es cuando A1, A2, A3, alfa 1, alfa 2, alfa 3. Entonces tenemos que el triclínico es que todos son iguales. Entonces, excepto, todos son iguales entre sí, ¿no? Excepto, bueno, acá en el monoclínico ya tenemos que todos son iguales, excepto en un ángulo, ¿no? Tenemos una caja que la deformamos en un ángulo y los otros siguen a 90 grados. En el ortorrómbico tenemos que todos son a 90 grados y tenemos A1, A2, A3. Entonces, tenemos que son distintos, ¿no? Tenemos distintos tamaños, aunque todos son a 90 grados, tenemos diferentes rectángulos como tapaderas, ¿no? Aquí sí tenemos alguna base cuadrada, pero no es un cubo, ¿no? Porque es alargado. Y tenemos que todos son 90 grados en el tetragonal. En el trigonal tenemos todas las bases iguales, pero todos los lados iguales, pero tenemos todos los ángulos diferentes de 90 grados, que sería como una caja muy así, muy deformada. Si agarramos una caja de cartón y la movemos, la aplastamos deformando todos los ángulos, ¿no? En el hexagonal tenemos que hay A1 igual a 2, o sea, tenemos 2 iguales y uno distinto. Entonces tenemos una base cuadrada, pero la altura ya no es un cubo, sino es como un tetraedro rectangular. Y tenemos que 2 ángulos sí son igual a 90 y uno es igual a 120, ¿no? En los 3 ángulos. Luego en el cúbico, pues tenemos todos sus valores iguales y todos diferentes, todos iguales a 90 grados, ¿no? Entonces en los 3 eran distintos. Entonces aquí había 2 iguales a 90 grados y uno distinto. Aquí los 3 iguales a 90 grados. Bien, vamos al siguiente. Índice de Miller. Son números enteros H, K, L que expresan la intersección de cualquier cara con el sistema de los ejes cristalográficos. Entonces, utilizando las inversas de los vectores que intersectan con los planos, obtenemos los índices de Miller que nos ayudan pues para identificar las estructuras cristalinas de los materiales. Bueno, algunos de los tipos de trabajos que hacemos acá en la universidad, está por ejemplo la elaboración del sulfuro de plomo, formulación, por ejemplo aquí se trabaja una formulación alternativa de una película no estructurada de PVS mediante la técnica de baño químico usando polietilenimina, que es como el que está aquí como la unión, ¿no? O sea, tenemos iones metálicos y iones no metálicos para formar un semiconductor. En este caso tenemos acetato de plomo como nuestra fuente de iones metálicos y tenemos el azufre o la tiurea como nuestra fuente de iones azufre, y más viene siendo la polietilenimina,
entre otros elementos que se utilizan para lograr la reacción, ¿no? Convertir el plomo y el azufre en sulfuro de plomo. Aplicaciones: creación de diodos, detectores infrarrojos, celdas solares. Ahora aquí tenemos los equipos de caracterización de los más importantes, y digamos que por un lado tenemos aquí uno de los más importantes, que son los que utilizan electrones, ¿no? Para encontrar las características de los materiales. En este caso tenemos el TEM y el SEM. El TEM es el microscopio electrónico de transmisión y el SEM es el microscopio de barrido, ¿no? Que es Scanning Electron Microscopy, y este es Transmission Electron Microscopy, los cuales utilizan electrones para bombardear la muestra. En el caso del TEM, atravesar la muestra y estudiar su esqueleto o su estructura interna, ¿no? De los materiales, mientras que el SEM bombardea con electrones y en vez de atravesar, rebotan esos electrones a un detector y nos da la estructura superficial del material, ¿no? Bueno, aquí tenemos un esquema de un microscopio electrónico de barrido, o SEM, que es Scanning Electron Microscopy, y aquí está el aparato. Aquí tenemos algunas de las imágenes que se obtienen de la morfología superficial de los materiales. Tenemos también aquí el esquema, ¿no? de cómo trabaja este aparato, donde tiene una fuente de electrones, un filamento, una rejilla, que va a ser esta la fuente, una rejilla, ánodo, condensadores, bobinas deflectoras, el objetivo. Entonces por acá tenemos control de amplitud, generador de barrido, amplificador, detector de la muestra. Acá tenemos la muestra, ¿no? La muestra y el detector. Y bueno, nos procesa lo que obtiene y nos da estas imágenes. Luego tenemos el microscopio electrónico de transmisión, donde tenemos una fuente de electrones, un cátodo, tenemos un cilindro wellhead, un ánodo, lentes condensadores, lente condensador 2, tenemos energías aquí entre 100 y 1000 K electronvolts, y luego tenemos aquí un diámetro de 10 micrómetros para hacer pasar por ahí, aquí tenemos nuestra muestra, lente objetivo, lente inmedia, lente proyectada y pantalla, imagen de patrón de difracción. Entonces, a nosotros nos da una micrografía, luego nosotros podemos obtener este patrón de difracción haciendo tratamiento de la micrografía con el procesador GATAN. Bueno, vamos al siguiente. Aquí podemos mencionar a Max von Laue, quien fue premio Nobel en 1914 por su estudio por la difracción, y entonces es muy utilizada en las micrografías que se obtienen del microscopio electrónico. También ahí automáticamente se pueden hacer procesamiento de imágenes y obtener nosotros los patrones de von Laue, que llevan su nombre, estos patrones de difracción, y que nos van a dar la distancia típica entre planos, ¿no? Apoyados en las longitudes de onda que se pueden leer aquí, ¿no? Que se pueden obtener. Bueno, en la otra esquina están los rayos X, quienes también son muy importantes para el estudio de los materiales. Entonces tenemos pues, las longitudes de onda, que vamos desde 10 a la 3 hasta 10 a la 20. Entonces, aquí tenemos, bueno, aquí vamos de 10 hasta 10 a la menos 12, 10 a la 3 hasta 10 a la menos 12. Entonces aquí tenemos longitud de onda cada vez más bajas, después más grandes, las de radio, por ejemplo, estas pueden ser muy, muy largas, ¿no? Entonces, pero el espectro electromagnético, entonces nosotros aquí se puede usar con los rayos X, usar los rayos X para bombardear las muestras y obtener en qué direcciones, si nosotros bombardeamos, movemos aquí tenemos un esquema pues de un XRD, o sea, un difractor de rayos X. Nosotros tenemos una fuente de rayos X y entonces estamos bombardeando una muestra, y por acá tenemos un detector, ¿no? Entonces hay varias opciones de que para encontrar los diferentes ángulos, las señales en los diferentes ángulos estos, es que se puede rotar el cañón de rayos X, o se puede rotar el detector, o también hay otros que pueden rotar donde está la base, donde se sujeta la muestra. El asunto es que se estudia la respuesta del material a los rayos X en diferentes ángulos. Y pues aquí estamos, una donde ambos entran en fase y se hace más fuerte la señal, ¿no? Entonces, en esos casos obtenemos estos picos cuando las señales se hacen más fuertes, que son característicos de ciertos materiales. En este caso ahí podemos ver 3 tipos de sulfuros de plomo que se les hizo difracción de rayos X, y acá abajo tenemos, como quien dice, la muestra que nos da cómo debe de ser el PBS. Entonces vemos cómo las señales 1 y 2 de izquierda a derecha está presente en las 3 muestras, ¿no? Aquí tenemos una muestra arriba donde usamos como agente complejante 1 trietanolamina, en otro polietilidimina y en otro nitrato de amonio. Y entonces estuvimos variando y estábamos viendo cómo resultaban, ¿no? Las diferencias que nos resultaban en los sulfuros de plomo. Y sí, hay algunas diferencias notables.
Entonces, pero vemos que los tres coinciden con los principales picos del sulfuro de plomo y que, bueno, dice que sí, ¿no? Que es este material con variantes, ¿no? Bueno, aquí podemos hacer un pequeño repaso de las distancias. Aquí es como si estuviéramos viendo 10.000 kilómetros, ¿no? Más o menos en el rango de este cuadrito. Estaríamos viendo pues, esta región así, de la Florida y varía un poco más. Y luego aquí estaríamos viendo 10 centímetros, ¿no? Por ejemplo, si nos acercamos ahora, tenemos el cuadrito 10 centímetros, lo colocamos sobre una hoja. Después aquí tenemos 1 centímetro sobre la misma hoja. Y entonces estamos viendo ya detalles de esa hoja. Aquí estaríamos a 1 milímetro. Aparecen los vasos de la hoja. Aquí tenemos 100 micras. Las células están definidas prácticamente, este cuadrito, pero alcanzamos a ver las células definidas. Aparecen las células, ¿no? A 10 micras aparecen las células. A un micrón, o sea, 10 a la menos 6 metros, se hace visible el núcleo de la célula, ¿no? O sea, una micra. Se hace visible el núcleo de la célula. A 1000 Armstrong, 10 a la menos 7 metros, aparecen los cromosomas. A 100 Armstrongs, 10 a la menos 8 metros, se puede ver la cadena del DNA. Bueno, aquí miren, esto dice 0.67 nanómetros, pero estaríamos a 6.7 Armstrong. 6.7 Armstrong, y aquí estamos a 1 nanómetro, que son 10 Armstrongs. Y entonces, a ver, déjenme, como que nos fuimos para el lado contrario. Déjenme devolverme un poquito aquí. Aquí estábamos en 1 nanómetro, luego tendríamos 1 Armstrong, veríamos la nube, es más o menos la nube de electrones del átomo, 10 picómetros, el electrón en el campo del átomo, más o menos el electrón andaría dando vueltas en el campo del átomo por ahí. Y a ver, 1 picómetro vacío entre el núcleo y las órbitas de los electrones. Bueno, entonces por acá estarían los electrones, ¿no? Y todo esto sería el vacío. Bueno, hasta aquí llegaríamos en lo que es las distancias, ¿no? Bien, ahora, vamos a ver un poco de resultados que hemos obtenido por ahí. Tenemos, por ejemplo, aquí micrografías de TEM para películas delgadas de PBS, donde obtenemos las distancias interplanares. Nosotros las corroboramos, las checamos con unas bases de datos ya establecidas por grupos científicos, que comparamos y podemos determinar, por ejemplo, en este caso, que tiene una forma que le llaman galena cúbica, pues que es cúbica, que tienen estas distancias interplanares en Armstrong y que les corresponden estos índices de Miller. Aquí también tenemos ahora también que tenemos PI, galena cúbica, es otro tipo de sulfuro de plomo que estuvimos sintetizando, y estas son sus distancias interplanares y sus índices de Miller correspondiente aquí. Y por aquí tenemos el patrón de von Laue con todos estos valores de índices de Miller que les asociamos, el eje de zona. El PDF aquí significa el Power Diffraction, o sea, donde busca aquí, no crean que es PDF del habitual, sino que es un patrón de difracción y que tú consultas y tus resultados los tienen que corroborar con esos para poder afirmar lo que tienen, ¿no? Químicamente. Bien, entonces para poder corroborar los resultados, vamos a unas fichas que se llaman PDF, donde están ya investigados los materiales y sus distancias interplanares. Entonces aquí tenemos otra vez otro PBF con la NH4, que nos dio cúbica, tenemos sus distancias interplanares, tenemos su patrón de von Laue y el eje de zona. Entonces algo de lo que se obtiene acá en nanopartículas, tenemos ahora micrografías, patrones de von Laue, distancias interplanares e índices de Miller para sulfuro de molibdeno. Y por aquí tenemos estas que tienen la apariencia de ser como hojuelas, que son de sulfuro de molibdeno. Aquí tenemos seleccionada una, y esta recuadro pues se le hizo el patrón de von Laue, que está aquí a la derecha, donde se indican sus índices de Miller, y por aquí estamos indicando unas distancias interplanares que le corresponden. Aquí más o menos se hizo una estadística de tamaños, de estarlas contando y darles un tamaño aproximado, que sean un poco irregulares, que no sean redondas totalmente. Y se encontraron estos valores, ¿no? Que en promedio andan entre 1.5 y 2.5 nanómetros. Por aquí ya tenemos otro sulfuro de molibdeno, tenemos una nanopartícula por aquí que se le hizo el microscopía de transmisión, o TEM, se obtuvo la micrografía, se analizó, se obtuvieron las distancias interplanares, se sacó el patrón de von Laue, se encontraron los índices de Miller, el eje de zona. Por aquí tenemos otra pero ya no nos dio MSO2, sino que esta tiene patrones como de MO3S4. Entonces esta se obtuvo, y fíjense que aquí hay hay varias nanopartículas como enzimadas, y se le sacaron aquí las formas posibles de las tres que teníamos, porque tenemos aquí distancias más anchas, distancias más delgadas. Entonces se obtuvieron estos tres posibles formas de nanopartículas, y por aquí no como juntas, ¿no?
Entonces, por aquí tenemos ahora selenuro de molibdeno, pero sería MO15SE19, y por aquí tenemos otra que nos daba MO9SE16, que sería la de más abajo, ¿no? Aquí tenemos la de 916 y acá arriba tendremos la de 15,9, ¿no? Son diferentes morfologías, diferentes estequiometrías, ¿no? Que nos están dando. Aquí tenemos MO3, o sea, teleruro de molibdeno, y nos dio que la estequiometría son 3 de molibdeno, por cada 3 de molibdeno, 4 de telurio. Entonces, 4 iones de telurio, tenemos las distancias interplanares, aquí tenemos más o menos lo que serían 2 nanómetros, y tenemos los índices de Miller. Encontramos que al analizarla, contrastarla contra las bases de datos, que es romboedral, la forma y su eje de son es Entonces aquí tenemos micrografías TEM de nanopartículas de plata con distancias interplanares, patrón de von Laue e índices de Miller. Entonces estas son tenemos de plata, ¿no? Tenemos aquí las nanopartículas, tenemos distancias interplanares, tenemos el patrón de von Laue y tenemos los índices de Miller correspondientes a cada una de ellas. Por aquí, si hablamos un poco de los materiales semiconductores, porque estamos hablando en general, pues son materiales que se pueden clasificar. Para esto necesitamos clasificar los materiales de esta manera, como conductores, semiconductores y aislantes. Y este esquema nos ayuda para discutir, para caracterizar los materiales según su banda de conducción. Se menciona que tenemos en medio una banda prohibida, en la cual en los conductores no existe, no está totalmente traslapado la banda de valencia y la banda de conducción. Y en los semiconductores está entre 0.1 y 4 electronvolts, y en los totalmente aislantes tenemos que es mayor a 4 electronvolts. Entonces, ese sería el esquema para explicar más o menos la idea de los semiconductores, analizando los materiales como conductores, semiconductores y aislantes, ¿no? Entonces, una de las partes más importantes de los semiconductores es la formación de la unión PN, donde tomamos un material de tipo P, que estaría al lado izquierdo, y no de tipo N, y los juntamos, los unimos, y tenemos la unión PN, y eso nos ayuda a obtener un diodo, y también nos ayuda para las celdas solares, donde la unión PN es por aquí parece que el P debe ir del otro lado y el N de este lado, ¿no? Porque en realidad aquí tenemos negativos, ¿no? Y aquí tenemos positivos. No, aquí son negativos, está bien. Entonces son negative y positive, ¿no? Aquí los tenemos negativos y acá tenemos positivos, afuera arriba. Entonces, unión PN quiere decir que son dos materiales semiconductores, uno con exceso de electrones y otro con exceso de huecos. Bueno, aquí tenemos unas imágenes de SEM, de Scanning Electron Microscopy, o microscopía de barrido, donde tenemos el análisis aquí del CDT, y entonces estamos viendo aquí de las magnificaciones del CDT, ¿no? Entonces tenemos un acercamiento en B con respecto a A, y luego tenemos como una vista transversal de la unión de las capas, ¿no? De la unión de dos capas de dos materiales distintos. Aquí también tenemos en el inciso B otra vista transversal del material, y en el inciso A una vista transversal, y en el inciso B una vista superior, ¿no? Y luego, déjenme ver para acá si nos estamos devolviendo. Entonces, esto corresponde a un trabajo que se hizo de una celda solar, donde aquí está el arreglo que tenemos, donde los dos semiconductores aquí serían el CDS, aquí la línea amarilla, y el CDT, que es el verde, ¿no? Ese es el principal trabajo. Lo demás, pues son los contactos, que son de cobre y de oro, para probar los dos distintos. El hito también sirve como un contacto aquí, es un metal conductor transparente, que también sirve de ventana, porque deja pasar toda la luz por aquí. Igual también el CDS se busca que sean de colores que no sean muy opacos, que sean amarillos. Como es un color amarillo, deja pasar, y si no es un amarillo opaco, pues se vuelve como una ventana excelente. Y aquí teníamos el CDT y como el tipo P, y el CDS como el tipo N. Entonces, eso es lo que nos lleva a la celda solar. Y bien.